¿Dudas del poder de la oración, hijo? Por si acaso. ¡Ay, caray, con Hellboy! Cuando fue anunciada la película de Hellboy de Crooked Man, yo solo pude pensar en una cosa. ¿Cómo coño van a sacar una película de ese cómic? Es que, para los que no han leído el cómic, no es una historia muy larga que digamos. Y tampoco es de darte largas con diálogos excesivamente largos. De hecho, con excepción de una charla que hay en la cabaña, que por cierto también está en la película, es muy de ir al punto. Y esto es importante comentar porque estamos frente a la primera película en donde casi todo está sacado de un solo cómic. Haciendo énfasis en la palabra casi y haciendo énfasis en la palabra un solo cómic. Más adelante entenderán esto. Es más fácil, puedo sacar un video de diferencias informativo, pero tampoco muy largo que digamos. Y aún así, pues aparentemente adaptar un cómic, no el más popular, pero sí uno muy bien conocido, no fue la solución para las películas de Hellboy, que ya llevan 2 intentando obtener una nueva identidad más apegada a lo que se ve en los cómics. ¿Y cuál es el problema? Si me lo preguntan a mí, el más grande que tienen es la impresión que dejó la versión de Guillermo del Toro. O sea, sus 2 películas son las mejor recordadas, porque básicamente aprovechó que en ese momento las películas de superhéroes eran particularmente llamativas e hizo que sus narrativas, la de la primera película y la del Ejército Dorado, fuesen más como de acción y aventuras, usando como el contexto de ese mundo todo el tema paranormal y una agencia orientada a controlarlos o mantenerlos a raya. O sea, el Memotoro estaba en su salsa. Y por supuesto podemos mencionar no pocos elementos tomados de los cómics, pero ambas películas son básicamente historias originales en las que el Memotoro le metió bastante coco y mucho de lo que a él le gusta añadir en las películas. Porque ya te voy diciendo, su versión del personaje de Hellboy es más un John McClane colorado soltando ocurrencias. En los cómics es un personaje mucho más reservado, así que el papel se le dio a Ron Perlman y esa combinación nos dio el mejor Hellboy del cine, o al menos el más popular. Y ahí quedó la cosa, porque entre que estuvo trabajando en otros proyectos y el desempeño financiero de las primeras 2 películas, pues la producción de la tercera película se veía difícil. Y ya por el 2017, pues de plano nos apagaron las esperanzas. ¿Y exactamente dónde está el pedo? Es que sin Memotoro, pues han intentado hacer que las últimas películas sean más cercanas a los cómics, cosa que está muy cabrón porque, como dije, es manejar a un Hellboy muy diferente al de Ron Perlman y una narrativa igual de diferente a hacer algo no tanto de acción y aventuras, y algo un tanto más cercano al género de thriller o terror. Entonces sale la película del 2019 y vaya que sí la armaron con la historia de como 4 o 5 cómics. Pero aunque tuvieron al Mike Mignola, creador de los cómics de Hellboy, como consultor de la película, esta terminó siendo un putísimo bodrio, porque en lugar de armar una historia original que referenciase los cómics, hicieron un Frankenstein de esos cómics que ni se sentía como película de aventuras, ni de acción, ni de terror, ni de thriller, nada. Al que le podías quitar piezas y la película funcionaba exactamente igual. Según el director Neil Marshall, en su momento dijo que todas las broncas que hubo en producción fue por la supuesta libertad creativa que le habían dado, en el que no le dieron ni tantas libertades porque él quería hacer eso, una película más oscura y más orientada al terror. Que bueno, sean peras o sean manzanas, la película era un putísimo asco. Y todo aquello nos ha llevado a esta nueva película, una que ahora sí está mucho más orientada en temas de terror, con un espanto acechando, brujas, ambiente todo desolador y lúgubre. Ideas que suenan geniales en papel, literal, hay un cómic de esto, pero es la película menos ambiciosa hasta ahora. Digo, todas las demás tienen amenazas nivel apocalíptico y esto es algo que ocurre en unas pequeñas montañas. ¿Eso es un problema? Pues si tienen pensado hacer algo así como una trilogía, no pueden ir escalando el nivel de amenaza película tras película. Eso sí, vaya que se notó que para que alguien le entrase tuvieron que bajar unos cuantos escalones en tema de calidad de producción, en todo aspecto, en las productoras que participaron, en sonido, actores, presupuesto y director. Vamos a comenzar ahí en lo que salió mal en esta película. Primero, Brian Taylor como director, sin Mark Neveldine es como querer comer tacos sin tortilla. A ver, no son unos genios ni nada por ese estilo, pero los dos hacen cosas jaladas que como mínimo son llamativas. Pueden verlos en Ghost Rider, el espíritu de la venganza, o en las películas de Crank si necesitan alguna referencia. Pero esta dirección que se aventó solo el Brian Taylor es entre aburrida y muy experimental. Los paneos que hacen son como de cine clase B. Y luego está ese fundido en negro que, al no tener otro foco en la historia y tampoco tener otro grupo de personajes a quienes enfocar, digo, hasta que ellos se separen muchos minutos después, pues la cámara nunca se despega de los protagonistas, así que usa ese fundido negro como pequeños skip times dentro de la historia que se ven culerísimos. Some people just can't handle change.
Para el guión, les recuerdo que la película está sacada en su enorme mayoría del cómic que comparte con el mismo nombre. ¿Qué tan fiel es? Hay una página en donde una bruja te explica, así fuera de contexto del cómic, como si fuese una escena fuera de cuadros, cómo se hacen las Witch Balls, que son un objeto maldito en la historia. Esa misma escena, así tal cual, aparece en la película con el mismo efecto de estar fuera del contexto de la película, así cual youtuber que interrumpe la película para comentar. El pedo es que del cómic sacas un buen especial de 1 hora o un capítulo de puta madre de, no sé, Supernatural. Pero estamos hablando de una película que tiene que durar poco más de 1 hora y media, así que hay que sacar la paja. Y atención, que lo que hagas ahí va a depender toda la estructura de la película. Y como dije, la dirección no está ayudando. Hace rato que abandonó el chat. Pues lo que hizo el guión escrito por un tal Christopher Golden, ni idea de quién es él, el director porque, cómo no, por su pollo que metió la mano, y nada más y nada menos que el Mike Mignola, sí, el creador del personaje y cómic de donde salió esta película, por cierto, al menos ahí lo enlistan, fue lo peor que pudieron hacer. Primero, alargar escenas. Ahora sí pudieron orientar la película en tema del terror, pero seguido usan el ambiente de silencios largos para apreciar las únicas 4 tonadas que escucharás en toda la puñetera película. Viene el tema de que en lugar de hacer más llamativo lo que ya hay, no estoy diciendo que reescriban la obra, pero únicamente hacerlo más llamativo, elaborando un tanto más el background del Crooked Man, desarrollar un poco más las peleas, mejorar las coreografías, expandir un poco la trama. Dijeron, ¡nah! Vamos a meter a un personaje que no sale en el cómic, una tal Bobby Jo Song, me parece, que creo que es un personaje original de la película porque no me suena de ningún cómic. Además, como no hay una mujer entre los protagónicos que nos fueran en Twitter, y ya que ella se encarga del diálogo extra porque su rol es preguntar o llevar la contraria para hacer dialogar a los personajes y añadir conversaciones que no existen en la historia original. Sí, parte de la strat para alargar la película es intencionalmente hacerla lenta, porque ya saben, eso es lo que le encanta a la gente que le gusta el género de la acción y el terror. El puto texto. Plan perfecto, sin fisuras. Las únicas cosas que casi se hacen bien, pero que nomás no, es primero sacar una subtrama del personaje ese que metimos para el texto, extender a un segundo round el encuentro con el Crooked Man y, por ejemplo, meter el lore de la madre de Hellboy aprovechando que es una bruja y eso también va sobre brujas, y pues ahí vemos cómo lo mezclamos con la historia. En el cómic también se menciona ese hecho, pero hasta ahí, es una mención nada más. Acá es un elemento que vamos a utilizar para meter a Hellboy dentro del fantasma del Fénix. O sea, lo metieron como un obstáculo más en nuestro protagonista que sin saber cómo coño el Crooked Man también puede utilizar a su favor. El problema es que hicieron la misma jalada de la versión del 2019. En lugar de que Mignola les dijese, sí, mira, te voy a hacer una versión cinematográfica de mi cómic, como Robert Kirkman al principio para Walking Dead, o lo que siguen haciendo para Invencible. Ahí están los videos de diferencias de Invencible para que vean cómo pueden tener la misma historia, pero haciendo unos cuantos cortes por aquí, ajustando la cronología y extendiendo algunas cosas que valga la pena, como las escenas de acción. Te queda algo bien piolas para una serie. En lugar de hacer eso, hicieron lo mismo del 2019. Las subtramas apenas están conectados con las historias principales. Quitas toda la participación de Ho Song, el personaje extra, y el tema de la madre de Hellboy, y la historia avanza exactamente igual, se dirige hacia el mismo final del cómic, porque esto jamás fue un viaje por parte de Hellboy para hacer las paces con su lado brujo. Llegaron ahí por accidente por culpa de una araña. No hay nada que desarrollar, no hay personaje que evolucionar, no hay absolutamente nada que hacer con este contenido. Todo el tema de la mamá de Hellboy y la subtrama de la china esa es únicamente para alargar la película, pero sin intención de desarrollar ninguna de las ideas. Quizás sea material para una secuela que en este momento no creo que vaya a existir, o quién sabe, igual y la próxima película oficialmente ya la hacen como una película clase B. Que créanme, poco les faltó. Y así es como tomas algo que debería ser fácil adaptar porque la idea ya está vendida y la historia prácticamente escrita, y terminas con una película más mala que patear el pesebre en Navidad. Si por si las dudas fui muy discreto, no vayan a ver la película, no lo vale. Sin nada más que decirles, yo soy Psycho y nos vemos en próximos videos.